Durante miles de años, hemos intentado descifrar los misterios del funcionamiento del universo. Y nos ha ido bastante bien. Pensamos una serie de leyes que describen un movimiento claro y certero de galaxias, estrellas y planetas. Pero ahora sabemos que a un nivel fundamental, las cosas son mucho más borrosas, porque descubrimos una serie de leyes revolucionarias que transformaron por completo nuestra imagen del universo. Desde el espacio exterior hasta el corazón de Nueva York y hasta el reino microscópico, nuestra visión del mundo ha cambiado gracias a estas extrañas y misteriosas leyes que están redefiniendo nuestra comprensión de la realidad. Son las leyes de la mecánica cuántica. Las reglas de la mecánica cuántica se aplican a cada átomo y a cada diminuta partícula de toda la materia, a estrellas y planetas, a rocas y edificios, y a usted y a mí. No notamos lo extraño de la mecánica cuántica en la vida cotidiana, pero siempre está allí si uno sabe dónde mirar. Solo hay que cambiar la perspectiva y llegar a la escala más pequeña, al nivel de los átomos y a las partículas que están dentro de ellos. En el nivel cuántico, las leyes parecieran ser completamente diferentes a las leyes familiares que se aplican a los objetos grandes y cotidianos. Y una vez que los observamos, nunca volvemos a mirar el mundo de la misma manera. No hace mucho pensábamos que lo teníamos bastante resuelto. Las reglas que se aplican a cómo los planetas hacen una órbita alrededor del Sol, cómo una pelota realiza una parábola a través del cielo, cómo las ondas se mueven en círculos sobre la superficie de una laguna. Estas leyes fueron descritas en una serie de ecuaciones llamadas mecánica clásica y nos permitieron predecir el comportamiento de las cosas con certeza. Todo parecía tener un sentido perfecto. Hasta hace unos 100 años, cuando los científicos intentaban explicar algunas propiedades inusuales de la luz. Albert Einstein no le temía a las nuevas ideas. Pero durante los años 20, el mundo de la mecánica cuántica comenzó a virar en una dirección en la que Einstein no quería ir. Una dirección que se desviaba por completo de las predicciones absolutas y definitivas, que eran el sello de la física clásica. Max Born tuvo una idea nueva y revolucionaria de lo que describía la ecuación de la ola. Born dijo que la ola no es un electrón en movimiento, ni ninguna otra cosa que se hubiera encontrado previamente en la ciencia. En su lugar, declaró que es algo muy peculiar, una ola de probabilidad. Esto es, que Born argumentaba que el tamaño de la ola en cualquier lugar provoca la probabilidad de que el electrón se halle allí. Donde la ola es grande, allí encontraremos el electrón. Es donde es más probable que esté el electrón. Y eso es muy extraño, ¿no? El electrón solo parece ser un revoltijo de posibilidades. No se te permite preguntar dónde está el electrón ahora. Se te permite preguntar, si busco al electrón en esta parte en particular del espacio, ¿cuál es la probabilidad de que lo encuentre allí? O sea, eso molesta a cualquiera, en cualquier momento. Por más extraño que parezca, esta nueva manera de describir cómo las partículas y los electrones se mueven es correcta en realidad. Cuando lanzo un electrón único, nunca puedo predecir dónde acabará. Pero si utilizo la ecuación de Schrödinger para hallar la ola de probabilidad del electrón, sí puedo predecir con gran certeza que si lanzo los suficientes electrones, digamos que un 33,1% acabarían aquí, un 7,9% acabarían allí, y así sucesivamente. Esta clase de predicción ha sido confirmada una y otra vez con experimentos, así que las ecuaciones de la mecánica cuántica resultan ser increíblemente certeras y precisas. Siempre y cuando podamos aceptar que tiene que ver con la probabilidad. Según la mecánica cuántica, el mundo en sí es un juego de azar muy parecido a este. Toda la materia del universo está compuesta de átomos y partículas subatómicas que siguen las leyes de la probabilidad, no de la certeza.
En su base, la naturaleza es descrita por una teoría intrínsecamente probabilística. Y eso va muy en contra de la intuición. Es algo que a muchos les resultaría difícil de aceptar. Una persona a la que le resultaba difícil era Einstein. Einstein no podía creer que la naturaleza fundamental de la realidad, en su nivel más profundo, fuera determinada por el azar. Y esto es lo que Einstein no podía aceptar. Einstein dijo, Dios no juega a los dados. No le gustaba la idea de que no pudiéramos decir con certeza que sucede esto o aquello. Pero muchos otros físicos no estaban tan desalentados por la probabilidad, porque las ecuaciones de la mecánica cuántica les daban el poder de predecir el comportamiento de grupos de átomos y partículas pequeñas. Para Niels Bohr, la medición lo cambia todo. Creía que antes de medir u observar una partícula, sus características eran inciertas. Por ejemplo, un electrón en el experimento de la doble rendija. Antes de que el detector de atrás pueda señalar su ubicación, podría estar casi en cualquier lado con un rango enorme de posibilidades. Hasta el momento en que lo observas. Y solo en ese momento desaparecerá la incertidumbre de la ubicación. Según el enfoque de Bohr de la mecánica cuántica, cuando se mide una partícula, el acto de la medida obliga a la partícula a renunciar a todos los otros lugares posibles donde podría haber estado y selecciona una ubicación definitiva donde encontrarla. El acto de la medida es lo que obliga a las partículas a tomar esa decisión. Niels Bohr aceptó que la naturaleza de la realidad era intrínsecamente borrosa, pero Einstein no. Él creía en la certeza no solo cuando algo se mide o se observa, sino todo el tiempo. Como dijo Einstein, a mí me gusta pensar que la luna está allí, incluso cuando no la estoy mirando. Eso era lo que tanto le molestaba a Einstein. Pensamos que la realidad del universo descansa en si abrimos los ojos o no. Es estrafalario. Einstein estaba convencido de que algo le faltaba a la teoría cuántica. Algo que describiría todos los rasgos detallados de las partículas, como sus ubicaciones, incluso cuando no las miráramos. Pero en ese momento, pocos físicos compartieron su preocupación. Y Einstein consideraba que era abandonar el trabajo del físico. No era una física mala, estaba incompleto. Esa es la abstención de Einstein. La mecánica cuántica no es incorrecta hasta donde se sabe, pero está incompleta. No captura todas las cosas que pueden observarse o predecirse con certeza. A pesar de los argumentos de Einstein, Niels Bohr se mantuvo firme. Cuando Einstein repitió que Dios no juega a los dados, Bohr le respondió: deja de decirle a Dios qué hacer. Pero en 1935, Einstein pensó haber hallado finalmente el talón de Aquiles de la mecánica cuántica. Algo tan extraño, tan contrario a las concepciones lógicas del universo, que pensó que tenía la clave para probar que la teoría estaba incompleta. Se llama entrelazamiento. La más estrafalaria, la más absurda, la más loca, la más ridícula predicción que hace la mecánica cuántica es el entrelazamiento. El entrelazamiento es una predicción teórica que viene de las ecuaciones de la mecánica cuántica. Dos partículas pueden entrelazarse si están cerca, y sus propiedades se vinculan. Notablemente, la mecánica cuántica dice que, incluso si estas partículas se separaran y fueran enviadas en direcciones opuestas, pueden permanecer entrelazadas, inextricablemente conectadas. Para comprender lo profundamente extraño que es esto, consideremos una propiedad de los electrones llamada spin. A diferencia de la peonza, el spin de un electrón, al igual que otras cualidades del electrón, por lo general es borrosa e incierta hasta el momento en que se mide. Y al hacerlo veremos que gira en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario a las agujas del reloj. Es parecido a esta ruleta. Cuando deje de girar acabará azarosamente en el rojo o en el azul. Ahora imaginen una segunda ruleta.
Si estas dos ruletas se comportan como dos electrones entrelazados, entonces, cada vez que uno acabe en el rojo, está garantizado que el otro acabará en el azul. Y viceversa. Ahora, como las ruletas no están entrelazadas, que suceda eso sería sospechoso. Pero la mecánica cuántica de Niels Bohr y sus colegas llegaron incluso más lejos, prediciendo que si una del par estaba lejos, incluso en la luna, sin cables ni transmisores que las conecten, aun si miráramos una y la encontráramos en rojo, la otra seguramente estaría en azul. En otras palabras, si midiéramos una partícula aquí, no solo la afectaríamos a ella, sino que la medida también afectaría a su compañera entrelazada, sin importar lo distante que esté. Para Einstein, esta clase de conexión rara y de alto rango, entre ruletas que giran o partículas, era tan absurda que la llamó fantasmagórica. Einstein no podía aceptar que el entrelazamiento funcionara de esta manera, convenciéndose de que solo la matemática era rara, no la realidad. Aceptaba que las partículas entrelazadas pudieran existir, pero pensaba que había una explicación más sencilla de por qué estaban vinculadas, que no involucrara una conexión misteriosa a larga distancia. Entonces, ¿quién tenía razón? ¿Bohr, que apoyaba las ecuaciones que decían que las partículas eran como ruletas que giraban, que podrían vincular de inmediato sus resultados azarosos, incluso atravesando grandes distancias? ¿O Einstein, que creía que no había una conexión fantasmal, sino que, en su lugar, todo estaba decidido mucho antes de mirar? El gran desafío era resolver quién tenía razón, si Bohr o Einstein. Einstein dice que una partícula tiene un spin definitivo antes de medirlo. ¿Cómo se verifica?, se le dice a Einstein. Dice, pues mídalo y encontrará el spin definitivo. Bohr diría, pero es el acto de medirlo lo que hizo que el spin tenga ese estado definitivo. Nadie sabía cómo resolver el problema. Toda la cuestión acabó considerándose filosofía, no ciencia. En 1955, Einstein murió, aún convencido de que la mecánica cuántica ofrecía, como mucho, una imagen incompleta de la realidad. En 1967, en la Universidad de Columbia, la misión de Einstein de desafiar a la mecánica cuántica fue asumida por un recluta insólito, John Clauser. Clauser se preguntó si Einstein podría estar en lo cierto cuando hizo un descubrimiento que cambió su vida. Era una publicación poco conocida de un físico irlandés también poco conocido, llamado John Bell. Increíblemente, Bell parecía haber hallado una manera de romper el bloqueo entre Einstein y Bohr y demostrar de una vez por todas quién tenía razón acerca del universo. Creía que la visión de la mecánica cuántica estaba probablemente equivocada. Al leer la publicación, Clauser vio que Bell había descubierto cómo saber si las partículas entrelazadas se comunicaban con una acción fantasmal, como las ruletas, o si no había nada fantasmal en absoluto, y las partículas ya estaban determinadas, al igual que el par de guantes. Con una astuta matemática, Bell demostraba que si la acción fantasmal no funcionaba, la mecánica cuántica no estaba para nada incompleta, como pensaba Einstein. Estaba mal. Llegué a esta conclusión. Dios mío, este es uno de los resultados más profundos que haya visto. Clauser se lanzó a construir una máquina que finalmente saldara el debate. Yo era solo un estudiante. Me resultaba asombroso. Aspect desarrolló pruebas incluso más sofisticadas. Una de ellas iba al corazón del debate entre Einstein y Bohr. En la prueba de Aspect, el único modo en que medir una de las partículas pudiera influir directamente a la otra sería que una señal viajara entre ellas más rápido que la velocidad de la luz. Algo que el mismísimo Einstein había demostrado como imposible. La única explicación que quedaba era la acción fantasmal. Así que el experimento de Aspect borró virtualmente toda duda. El resultado de estos experimentos son sorprendentes y demuestran que la matemática de la mecánica cuántica está en lo cierto. El entrelazamiento es real. Las partículas cuánticas pueden vincularse a través del espacio.
Medir una cosa, de hecho, puede afectar instantáneamente a su compañero distante, como si el espacio que los distanciara ni siquiera existiese. Lo único que Einstein consideraba imposible, la acción fantasmal a distancia, realmente sucede. Por más extraña que pudiera ser la mecánica cuántica, lo que es claro ahora es que no hay barreras entre los mundos de lo pequeño y de lo grande. En su lugar, estas leyes se aplican en todos lados. Y es solo que los rasgos raros son más aparentes cuando las cosas son pequeñas. Así que el descubrimiento de la mecánica cuántica ha revelado una realidad, nuestra realidad, que es tan asombrosa como emocionante, y nos acercó mucho más a entender por completo la tela del cosmos.